La noche en que el viejo Chevelle volvió a respirar, la lluvia golpeaba los techos de lámina como si el cielo estuviera cansado de aguantar tanto peso. Y las manos de Daniel Carter sangraban de esa forma silenciosa que solo conocen quienes trabajan hasta que el cuerpo deja de protestar y simplemente obedece. Daniel era pobre de una manera profunda, de esas que no se curan con una buena racha, sino que se meten en los huesos y te enseñan a medir la vida en facturas atrasadas, en luces que se apagan antes de fin de mes y en cenas que se convierten en café negro para engañar al hambre. En ese pequeño garaje alquilado, con herramientas viejas heredadas de su padre y piezas rescatadas de desuesaderos, jamás imaginó que ese coche oxidado de su vecina cambiaría su destino para siempre. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en las historias que nacen de los lugares más humildes, te invitamos ahora mismo a darle like al vídeo, comentar, compartir y suscribirte al canal, y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo, porque esta historia también podría estar ocurriendo muy cerca de ti. El Chevelle había llegado una tarde cualquiera, remolcado con vergüenza, como si supiera que ya no pertenecía a este tiempo. Era de un azul apagado, cubierto de óxido y recuerdos. Y pertenecía a Eleanor Whitmore, la vecina callada que vivía en la casa antigua al final de la calle. Nadie sabía mucho de ella. Siempre vestía de manera sencilla. Compraba en el supermercado más barato y caminaba con una serenidad que parecía fuera de lugar en un barrio donde todos corrían para sobrevivir. Daniel aceptó el trabajo casi por instinto, más por orgullo que por dinero. Porque Eleanor le dijo que no tenía mucho para pagar y aún así le pidió ayuda con una mirada que no suplicaba, pero tampoco exigía. Para Daniel, arreglar coches no era solo un oficio, era el último hilo que lo conectaba con su padre. Un mecánico honesto que le había enseñado que incluso las máquinas rotas merecen paciencia. Durante días, Daniel trabajó en el Chevelle al amanecer y al anochecer. Después de jornadas agotadoras reparando autos ajenos por monedas. Descubrió piezas originales ocultas bajo capas de abandono. Un motor que aún tenía fuerza y una historia que parecía resistirse a morir. Cada tornillo que aflojaba era una pequeña victoria contra la sensación constante de fracaso que lo perseguía desde que la vida le había quitado más de lo que le dio. A veces, Eleanor se sentaba a distancia, observándolo en silencio, como si no quisiera interrumpir algo sagrado. Le llevaba café en un termo viejo y se marchaba sin decir palabra, dejando tras de sí una calma extraña que Daniel no lograba explicar. Mientras tanto, su propia vida se desmoronaba en silencio. El alquiler estaba atrasado. Su camioneta apenas arrancaba y la carta del banco amenazaba con llevarse lo poco que tenía. Hubo noches en las que pensó en abandonar el Chevelle. En decirle a Eleanor que no podía seguir perdiendo tiempo en un proyecto que no le daría nada a cambio. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, recordaba la voz de su padre hablándole de dignidad, de hacer bien las cosas incluso cuando nadie mira. Así que siguió, con las manos entumecidas, el corazón cansado y la esperanza colgando de un hilo. El día que el motor encendió, el sonido llenó el garaje como un latido recuperado. Daniel se quedó inmóvil, respirando el olor a gasolina y triunfo, sintiendo por primera vez en años que algo había salido bien. Eleanor llegó poco después, y al ver el coche vivo de nuevo, sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó esconder. Para Daniel, ese momento ya era suficiente pago, aunque no lo supiera aún. Lo que no imaginaba era que ese coche no era solo un vehículo viejo, sino una cápsula de una vida que Eleanor había dejado atrás a propósito. Con el paso de los días, Eleanor comenzó a abrirse, no con palabras directas, sino con gestos. Trajo documentos antiguos, fotografías amarillentas del Chevelle cuando era nuevo. Y Daniel entendió que aquel coche había sido el último regalo de un esposo que había amado profundamente. Lo que Daniel no sabía era que ese esposo había sido un magnate discreto. Un hombre que había construido una fortuna enorme y que había enseñado a Eleanor a vivir sin ostentación. Tras su muerte, ella había decidido esconder su riqueza para comprender el mundo desde abajo, para saber quién la ayudaría sin saber quién era realmente. Cuando el Chevelle estuvo completamente restaurado, Eleanor le pidió a Daniel que la acompañara a dar una vuelta. Condujeron por calles largas, con el sol cayendo lento. Y Daniel sintió algo que hacía años no sentía, orgullo. Al regresar, Eleanor le entregó un sobre sencillo. Daniel lo rechazó al principio, creyendo que sería un pago que no podría aceptar,
pero ella insistió con una serenidad firme. Dentro no había solo dinero, había la llave de un futuro distinto. Un cheque que podía cambiarlo todo y una carta escrita a mano donde Eleanor le agradecía no por arreglar el coche, sino por no tratarla nunca como alguien invisible. La verdad salió a la luz poco después. Eleanor reveló quién era realmente, no al barrio entero, sino solo a Daniel. Le explicó que había observado su trabajo, su honestidad y su lucha silenciosa, y que había decidido invertir en él, no como caridad, sino como reconocimiento. Le ofreció comprar el garaje, modernizarlo y convertirlo en un taller donde Daniel pudiera contratar a otros como él, personas olvidadas pero talentosas. Daniel, abrumado, entendió que la vida no siempre devuelve lo que quita, pero a veces compensa cuando menos lo esperas. Con el tiempo, el garaje se transformó. Daniel dejó de contar monedas y comenzó a contar historias de personas a las que podía ayudar. Nunca olvidó de dónde venía, ni las noches sin cena, ni las manos sangrando bajo la lluvia. Eleanor siguió viviendo de manera sencilla, sonriendo al ver el Chevelle reluciente estacionado frente a su casa, no como símbolo de riqueza, sino de un camino recorrido con humildad. Y ahora, justo antes de que esta historia termine, queremos pedirte algo especial. Deja un comentario diciendo, creo en las segundas oportunidades, si esta historia te llegó al corazón. Porque si esta historia te tocó, si sentiste ese nudo en la garganta al ver cómo la bondad regresa cuando menos se espera, te pedimos desde el fondo del corazón que interactúes con este vídeo, que lo compartas y lo hagas llegar a alguien que hoy esté a punto de rendirse. A veces, un acto pequeño, como arreglar un coche viejo sin esperar nada a cambio, puede cambiar una vida para siempre.